Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¡Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Y le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy es sábado 1 de octubre y esos son los temas más importantes de la agenda legislativa de la semana que pasó. Elfi, buenos días. Buenos días, Enrique, a ti y a todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan a través de la Radio Nacional de Colombia en todo el territorio nacional. Y la gente también que nos escucha fuera del país, sí, claro, a través de las redes sociales. Un saludo para ellos. Así es, Enrique. Vamos con muchísima noticia como el reconocimiento al campesinado como sujeto de derecho que hizo en la Comisión Primera trámite. Los congresistas se reunieron con el gremio de ganaderos en el tema de propiedad privada y 2 proyectos fueron aprobados en Comisión Quinta, que tiene que ver con la prevención y erradicación de la marchitez del plátano y el banano y la prohibición de las riñas de gallo. Y una entrevista exclusiva que tenemos con el senador Sami Merek. Temas muy importantes que vamos a tratar el día de hoy en Voces del Senado. Elfi, empecemos. Empecemos con las noticias del legislativo. En Comisión Primera se aprobó el proyecto que tiene que ver con el reconocimiento al campesinado como sujeto especial de derecho en el país, Enrique. Esto quiere decir que el 32%, según los congresistas de la Comisión Primera, la población nacional se reconoce como campesino, por ello se debe reconocerse como objetos de derecho. Muchos fueron los senadores que intervinieron aduciendo que según el DANE hay un aumento del 2.6% de campesinos en condición de pobreza, situación que deja en mayor vulnerabilidad a esta población en el país. Y la nota la tiene nuestro compañero Alexander Ariza. Con el fin de dar garantías y reivindicar a la población campesina, así como a las personas en condición vulnerable, la Primera Constitucional avaló para segundo debate en la plenaria 2 proyectos de acto legislativo. El primero busca reconocer al campesinado como sujeto especial de protección constitucional, es decir, una modificación directa al artículo 64 de la Constitución Política, en donde además se integraría el bloque de constitucionalidad contemplado en el texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales. La medida contó con la ponencia del senador Alexander López de la coalición Pacto Histórico, quien afirmó: este proyecto trae todo un acumulado de luchas históricas del movimiento campesino en nuestro país, no de 10, ni de 20, ni de 30, ni de 40, ni de 50 años, sino de décadas y décadas. Campesinos y campesinas han buscado este reconocimiento en nuestro país. Después de 200 años de vida republicana o democrática, como le queramos denominar en nuestro país, se ha venido buscando que el campesinado sea reconocido como sujeto de derechos y hasta el día de hoy el campesinado colombiano no aparece ni en nuestra constitución política ni aparece en la constitución en la búsqueda de esto. Por su parte, la senadora y vicepresidenta de la comisión, Aida Quilcue, respaldó la iniciativa, pero señaló que es importante hacer apreciaciones durante el trámite de la norma. Porque la Declaración Universal, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, igualmente se refiere a las personas indígenas que trabajan la tierra. ¿Cómo se regula esta categoría mixta en la que constituyen las calidades de indígenas y del campesinado? Es importante que hablemos sobre este tema porque justamente muchos campesinos se han definido como campesinos porque no son indígenas. Esto es importante que lo vayamos definiendo en algunas mesas porque son 8 debates que vienen y nos parece fundamental dejarlo claro en este proceso.
De igual manera, tuvo luz verde el acto legislativo en el que se modifica el artículo 65 de la Constitución Política de Colombia relacionado a la producción de alimentos. Al respecto, su ponente, el senador del partido de la U, Alfredo de Luque, afirmó: Lo que queremos es modificar precisamente este artículo de la Constitución Política para que la política de cero muerte por desnutrición en este país, para que la política de cero niños con necesidades alimenticias, la política de que de verdad exista una alimentación adecuada en este país se base principalmente en la seguridad alimentaria. ¿Y esto cómo se crea? Pues con políticas precisamente que permitan que podamos nosotros tener una producción de alimentos adecuada en nuestro país. Ambas iniciativas serán discutidas en la plenaria. Voces del Senado, Alexander Ariza. Voces del Senado. En su radio, Voces del Senado. Y volvemos a Voces del Senado, hoy sábado 1 de octubre, ya terminando este año 2022, Elfi. Y esta semana tuvimos una reunión en el Senado de la República con los ganaderos, donde estuvo presente el presidente de Fedegan, José Félix Lafurí, quien se reunió con el presidente del Senado, el senador Roy Barreras, y con el senador de la Comisión Cuarta, Carlos Mario Farelo. Ellos estuvieron tocando temas de suma importancia para el área ganadera, Elfi. Así es, Enrique. Se reunieron con los ganaderos y una comisión que vino de Plato Magdalena, entre ellos el alcalde de Plato, porque estaban viendo la situación de la propiedad privada. El senador Carlos Mario Farelo hizo unas denuncias graves hace más o menos 15 días y alertó al gobierno nacional diciendo que había muchas personas que se estaban apropiando de las tierras de los ganaderos. Por eso el senador Roy Barreras, presidente del Senado, citó a esta reunión y salieron cosas muy importantes para el gremio de los ganaderos, entre las que podemos destacar que 2 ministerios, Agricultura y Mininterior, van a intervenir para que la propiedad de Colombia se respete. Y vamos con todas las conclusiones de esta reunión con Elfi Galeano. Que la Defensoría juegue un papel de comunicación y prevención con los ganaderos que sienten que sus derechos están siendo vulnerados por las invasiones violentas fue una de las conclusiones a las que llegaron el ministro de Defensa, Fedegan, alcaldes y senadores en reunión en la presidencia del Congreso. El ministro Iván Velázquez anunció lo siguiente: que la Fiscalía actúe con toda decisión respecto de estas personas que, aprovechándose de la necesidad o de la ingenuidad también de personas en los territorios, están derivando un provecho ilícito de esa necesidad, promoviendo las invasiones. Por su parte, el senador Carlos Mario Farelo del partido Cambio Radical fue muy enfático al afirmar que la propiedad privada se respeta y respaldó a los ganaderos de Colombia. Se tomó una gran decisión. Aquí en parte del Congreso se va a defender al campesino, en gran parte porque es un plan de gobierno del presidente Petro, pero se ratifica y se le manda un mensaje a todos los ganaderos que la propiedad privada se va a respetar y se va a hacer respetar desde la institucionalidad. Como senador de la República del Departamento del Magdalena, aquí estoy acompañando a este sector y a este gremio tan importante, diciéndoles una vez más que no están solos y que aquí estamos, dando la pelea y dando la lucha para que de alguna vez por todas se termine este proceso que quieren confundir. Algunos amigos, creo que el ministro fue un poco prudente, pero esto nos ha convertido en lo que está viviendo la región de Plato Magdalena en una estafa de algunos personajes que quieren invadir para recibir ellos un lucro económico. José Félix Lafurí, presidente de Fedegan, sostuvo que avivatos y criminales están falsificando documentos públicos para adueñarse de las tierras. Pero por supuesto, así como hay muchos elementos que comparto de este gobierno en esa materia, hay uno que no se le puede impedir a los ganaderos, que sean solidarios entre sí. La solidaridad es un principio que además está absolutamente consagrada en la Constitución, el derecho de asociación. Y lo que hemos hecho gracias a estas brigadas es advertirles a las autoridades para que las autoridades puedan reaccionar frente
a estos criminales avivatos que lo que están es estafando a campesinos y a lugareños. En la reunión se tomaron decisiones importantes, ya que los ministerios de Agricultura y del Interior van a examinar para saber en qué territorios siguen las invasiones y tomar acciones a corto plazo. Para Voces del Senado informó Elfi Galeano Villera. Bueno, seguimos en Voces del Senado a esta hora y saludando a nuestros oyentes que nos sintonizan en Atlántico, Cesar, Cauca, Bolívar, Medellín, entre otros. Seguimos con la información, Enrique, legislativa. 2 proyectos muy importantes que se debatieron en Comisión Quinta, ¿no? Uno que tiene que ver con la prevención y mitigación de la marchitez del plátano y el banano y otro que tiene que ver con la prohibición de las riñas de gallo. Sí, señora, el primer proyecto lo presentó el senador César Augusto Pachón, que como es bien sabido por todos es ingeniero agrónomo. Entonces, bueno, él estaba hablando sobre la marchitez en el plátano y el banano y la marchitez en la palma de aceite. Él expuso lo que pues quiere lograr con este proyecto, que es que los diferentes entes territoriales como el ICA y otras instituciones se unan para trabajar este proyecto, para sacarlo adelante. Otro proyecto que se discutió también en la Comisión Quinta tuvo que ver con la prohibición de riñas de gallo, en lo que algunos senadores dijeron que en el país hay muchas familias que no son conscientes del daño que se les hace a los animales y creen que estos nacieron para matarse entre sí. Pero que sea nuestro compañero Enrique Castañeda quien amplíe la información. Muy activa estuvo la Comisión Quinta el día martes. Se discutieron 2 proyectos de ley, uno en cabeza del senador César Pachón, el cual afecta directamente a los agricultores de plátano, banano, cítricos y cultivadores de palma. Se trata de la Ley 396 de 2022, por la cual se declara de interés social nacional y como prioridad sanitaria la prevención, mitigación, erradicación de la marchitez de plátano y banano, también de la enfermedad conocida como Wang Long Bing de los cítricos y de la podrición del cogollo y la marchitez letal en la palma de aceite. Que este es un proyecto de ley, es un avance que se traducirá en alivios para los productores, protección de los empleos, que es algo que nos preocupa bastante, y una mayor competitividad en el caso del banano colombiano hacia los mercados internacionales. Podríamos llegar a perder áreas y mercados, ya que el banano ha ganado gran espacio en el mercado mundial y por lo tanto es un sector importante a proteger. Fedepalma y Cenipalma, su concepto que nos dice es que con la aprobación de este proyecto se busca mejorar el estatus fitosanitario y restablecer las unidades productivas de los palmeros afectados. Esta ley permitirá a entidades como el ICA y otras organizaciones a afrontar con mejores herramientas los retos que en manejo de cultivos se les presenten. Está la búsqueda del fortalecimiento de las capacidades institucionales. Entonces, que no sea solo esto que se le cargue al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, sino que en el proyecto de ley estamos involucrando a Agrosavia, a Cenipalma y a las diferentes organizaciones privadas que representan a los gremios, representan a los productores, tanto grandes como medianos como pequeños, y que sea un solo grupo, un solo bloque que logremos integrar para poder que no sea solamente el ICA el encargado de estas contenciones y esta responsabilidad, sino que sea todos los sectores que están inmiscuidos. Preocupa a las diferentes agremiaciones porque de no controlarse esta plaga pueden perderse cerca de 127.000 empleos directos y unos 42.000 indirectos. Otro de los sectores afectados en gran medida es el palmero, con pérdidas que suman más de $2.900 millones desde que apareció esta enfermedad en los cultivos. El segundo proyecto de ley fue el 123 de 2022, por el cual se prohíben las riñas de gallos. La senadora Esmeralda Hernández, ponente del proyecto, confirmó que este cuenta con el apoyo total del presidente Petro y de su vicepresidenta Francia Márquez. También explicó los alcances del mismo. ¿Qué busca el proyecto de ley? Primero, reconocer que las riñas de gallos son una expresión de crueldad y maltrato animal. Y segundo, prohibirlas de manera transitoria. Aquí va a haber un punto en el que seguramente tendremos que conversar y tendremos que conciliarlo. Por supuesto, estoy abierta a que lo revisemos, a que lo debatamos igualmente en función del proyecto de ley que fue radicado anteriormente. En la ponencia, la propuesta modificatoria es que sea a 1 año. ¿Y a 1 año por qué, senadores, senadoras? La senadora dijo que no se puede disfrutar, en términos turísticos, culturales, con el sufrimiento de un animal que siente dolor y angustia. Que
que es capaz de sufrir, que no podemos perpetuar esas prácticas, que no le podemos dejar a nuestros hijos nuestra inmensa carga y nuestra inmensa responsabilidad de decir que acá en Colombia seguimos maltratando a los animales mientras nosotros nos pavoneamos disfrutando de una práctica cruel. Terminó su intervención reconociendo que hay familias que viven de esta economía informal, como son las riñas de gallos, y son a estas a las que hay que brindarles apoyo para un cambio de actividad. El proyecto pasará a segundo debate en la Comisión Quinta. Informó para Voces del Senado, Enrique Castañeda. Están escuchando Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. A esta hora un invitado muy especial en Voces del Senado. Se trata de el congresista Sami Merek. Hace parte de la bancada conservadora, hace parte de la Comisión de Presupuesto del Legislativo y lógicamente se viene con dos temas muy importantes, como es las vías terciarias en el territorio nacional y el tema de salud en el departamento de Risaralda, de donde es oriundo. Senador, buenos días. Muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de Voces del Senado y a todo el equipo de trabajo de la emisora. Para mí es un placer poder estar acá acompañándolos y mil gracias por la invitación. Senador, muy buenos días. Quisiéramos que nos diga sobre esa adición de 200.000 millones de pesos que usted gestionó para las vías terciarias en los municipios de quinta y sexta categoría a nivel nacional. Digamos que una proposición que radicamos en el presupuesto de la Nación, donde lo que buscamos con eso es darle una solución un poco más definitiva al problema de vías terciarias del país. ¿Qué sucede hoy? Vía presupuesto, pues hemos venido haciendo inversiones en placahuellas y en pavimentación de las vías terciarias para darle la posibilidad a los campesinos y a los habitantes de las zonas rurales, de los diferentes municipios que puedan transitar por ellas con tranquilidad. Esas inversiones pues tomarán muchísimo tiempo mientras logramos llegar a todos lados con las soluciones definitivas, que son las placahuellas y las pavimentaciones. Por eso la proposición va en otro sentido. Hoy los municipios y los alcaldes municipales tienen un problema muy grave, y es que aquellos pocos que de quinta y sexta categoría, que son los municipios más pequeños, que logran tener un kit de maquinaria, terminan muy encartados y muy enredados para poder sostener el funcionamiento del kit de maquinarias. Entonces la propuesta y la proposición van en un sentido donde el Estado le ayude a esos municipios de quinta y sexta categoría. Ojo, estamos hablando de los municipios más pequeños del país, solo para ellos. Un recurso anual de aproximadamente 200 millones que iría dirigido solo a eso, al funcionamiento, o sea, a pagar los operadores, a pagar la gasolina, la CPM, los repuestos, las llantas y todo lo que necesite ese kit de maquinarias para que funcione permanentemente todo el año. ¿Esto qué arreglaría? Pues le daría la posibilidad al alcalde, primero, de no depender de un gobernador, que si no es amigo, pues no le va a mandar el kit de maquinarias, y segundo, tampoco depender de que lleguen las soluciones definitivas, que están llegando, pero digamos a un ritmo muy lento, como se puede presupuestalmente, no hay más opción. Esto le daría la posibilidad de que con ese kit mantenga las vías terciarias en muy buen estado, como hacían los comités de cafeteros y la federación de cafeteros hace algunos años. En ese tiempo, acuérdense que ellos hacían algunas obras en tema vial, muy pocas, pero lo que sí hacían era un mantenimiento permanente de las vías. Senador, ¿cuántos municipios de quinta y sexta categoría tiene el país actualmente? Aproximadamente 1.050, 1.030. Son casi todos los municipios del país. Estamos hablando cerca de un 80-90% de los municipios del país. Sí, señor, más del 90%. Pues pudimos ver esta situación, senador, con lo que ocurrió en el Guavio, donde los habitantes de esta región del país pues bloquearon la entrada a la hidroeléctrica por el mal estado de las vías. Claro, no, y lo vemos en todas las noticias. Cada vez que vemos un noticiero decimos que hay una zona de algún municipio que está, digamos, sin poder llegar a la cabecera, que sus habitantes no pueden llegar a la cabecera, que están aisladas porque la vía está dañada. Este kit de maquinarias, este proceso o esta propuesta, lo que ayuda es a resolver el 80-90% de la incapacidad de transitabilidad de esas vías, no el 100%. Habrán daños por ola invernal muy fuertes que de pronto se lleven la banca de la vía. Esa no la arregla el alcalde, esa sí tiene que ser a través de envías. Pero el 80-90% de las veces en que las vías están bloqueadas, una vía terciaria está bloqueada, se puede arreglar con un kit de maquinarias que está a disposición. Pero eso, digamos, termina siendo un problema para un alcalde porque le toca rogarle a un gobernador que le mande el kit de maquinaria, y generalmente cuando le dañó una vía a un alcalde es porque se le dañó a muchos otros, porque seguramente está lloviendo mucho. Entonces se pone imposible de resolver a tiempo. Senador, en total, ¿cuántos kilómetros de vías terciarias tiene el país?
142 o 142.000 o 144.000 kilómetros, una cosa inmensa. Ese es el 70% de las vías del país son vías terciarias y es a lo que menos se le ha invertido. Por eso creo yo que hay que darle la posibilidad a los alcaldes, por lo menos de quinta y sexta categoría, de resolver los problemas inmediatos. No los de gran inversión, pero sí los inmediatos, que son casi el 80-90% de los eventos que cierran una vía terciaria. O sea, si resolviéramos eso, dejaríamos las inversiones para los casos más complejos. Y así sí rendiría mucho más. Senador, continuando con el tema de la adición, usted también logró unos recursos para la salud. Cuéntenos un poco sobre este tema. Sí, señor. En Risaralda y en el eje cafetero, tomamos una decisión donde en el Quindío se iban a hacer unas inversiones y que todas las bancadas íbamos a acompañar a esa posición. Ellos decidieron quiénes, nosotros y lo mismo en Caldas, y en Risaralda hicimos lo propio. Nos reunimos con toda la clase parlamentaria, toda la bancada, los alcaldes y el gobernador, las universidades, los gremios, y entre todos resolvimos que una de las prioridades o la prioridad más sentida que tenía la región, ni siquiera Risaralda, la región, es que no tenemos un hospital de alta complejidad. ¿Qué significa eso? Que en el 30% de los casos hay que remitir a los enfermos a otras ciudades del país, a Cali, a Medellín, a Bogotá, a Barranquilla, a otras ciudades, porque no tenemos un escenario de salud, un hospital que pueda cumplir con esos procedimientos, por eso se llaman de alta complejidad. Esta es una propuesta donde ese hospital queda en Pereira, desde donde generará la solución para no solamente el eje cafetero, sino norte del valle, una parte del Tolima e inclusive todo Chocó, donde los pacientes que necesiten procedimientos de alta complejidad tengan donde llegar en un tiempo mínimo. Inclusive está contemplado y está en el presupuesto tener la solución de un helicóptero para poder mover a las personas. Hay casos de salud donde lo que no se atienda en una hora, ya el daño es demasiado severo para poder salir adelante. Senador, continuando con este tema, ¿qué beneficios tendría para los usuarios la adición de este rubro? De salud. Para todos los usuarios hoy es un problema cuando tiene un procedimiento complejo, de alta complejidad, porque les toca a través de la EPS, a través de los hospitales, buscar el espacio para poder que los lleven a otra ciudad. Ese transporte es muy costoso, además muy demorado, porque mientras hacen la autorización pueden pasar días o semanas y obviamente en estos casos de alta complejidad lo más importante, obviamente pensando o diciendo lo que dicen los médicos, es que se atiendan de la manera más rápida posible, porque si no, ya cualquier procedimiento posterior, pues el beneficio que genera es menor. Hoy no tenemos esa solución en ninguna parte del eje cafetero, ni en el norte del valle y mucho menos en Chocó. Entonces por eso era tan importante este proyecto, porque es un proyecto de impacto regional. Entonces mucha gente se abstiene de trasladarse al eje cafetero, especialmente los adultos, por ese temor de quedar en un escenario, Dios no lo quiera, muy complejo de salud. Esto demuestra que es importante y que es una necesidad que se tiene muy sentida. La gente con menos recursos, el problema para los traslados a otras ciudades del país es que si no consiguen que alguien lo acompañe, alguien de la familia, pues prefieren no hacerse el procedimiento. Y esa es una realidad nacional. Esto ayudaría a que en esos casos de alta complejidad, pues digamos que el traslado sea mucho más simple. Todos tenemos un amigo en una ciudad vecina, no todos tenemos un amigo en Barranquilla o en Bogotá o en Medellín, ¿cierto? Entonces eso yo creo que mejoraría la calidad de la salud con toda seguridad de toda la región. Senador, ¿qué otro proyecto vendría en temas educativos y sociales para el departamento de Risaralda? En temas de educación queremos apuntarle nuevamente a algo que es fundamental, la educación con pertinencia, especialmente en el campo. Yo creo que en el campo estamos cometiendo un error muy grave. Estamos motivando a que los estudiantes hagan un gran esfuerzo económico para que estudien carreras tradicionales y estamos dejando por fuera la capacidad de competitividad que tiene el campo colombiano. O sea, nuestros jóvenes no están capacitando para generar riqueza, para que se enriquezcan en el campo colombiano. Es porque no tienen alternativas y no tienen motivación alguna para hacerlo. Entonces, por eso, no solamente en el tema, digamos, de universidad, sino también en los últimos grados del bachillerato, queremos
que la educación rural sea pertinente y que a esos muchachos les enseñen a ser productivos. Si deciden quedarse, pues que tengan el conocimiento. Si deciden hacer otra cosa, pues que ojalá, digamos, salgan adelante con ese sueño. Pero es importante generar ese espacio para darle la posibilidad que los campesinos y las familias campesinas o aquellos personas que viven en el campo y que quieren seguir trabajando el campo, pues tengan una mayor preparación. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos siempre a los micrófonos de Voces del Senado. A ustedes mil gracias a ustedes, a todo el equipo, a la audiencia de Voces del Senado y a todos los que nos escuchan, pues darles la tranquilidad que seguimos trabajando fuertemente para mejorar esa capacidad y esa calidad de vida de todos los habitantes. Muchas gracias. Y llegamos al final de Voces del Senado, a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, invitándolos para mañana domingo a las 7:30 de la mañana. Nuestro equipo de trabajo, Alexander Ariza, Enrique Castañeda, Diana Morales y quien les habla, Elfi Galeano Villera. Dios me los bendiga. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras. Primer vicepresidente, Miguel Ángel Pinto. Segundo vicepresidente, Honorio Enríquez Pinedo. El secretario general, Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Raín.